un escenario mucho más difícil, no solamente a nivel físico, sino mental. Y bueno, vamos a ver cuál puede ser esa regulación de esfuerzo. Por ahora cumpliendo con un buen trabajo también el Canyon SRAM, con Antonia Niedermayer, con Kasia Nievadoma, mientras Marion Bonnell persigue, pues todavía no se entrega, sabe que esto es de mantener un ritmo propio, de no buscar esa misma desesperación, así como lo ha hecho Pauline Ferrand-Prevot, que a pesar de haber perdido contacto, Lau, pues va manejando un ritmo que en este momento la sostiene, incluso tratando de conectar a la rueda de Celia Guerri. Pero eso es muy difícil también en lo que está dejando este ascenso, con lo que ocurre un poco más atrás a 1.37, la presencia de Pauline Ferrand-Prevot, que lo que lleva es también un ritmo en el que permita regularse frente a lo que todavía resta para terminar el Mont Ventoux. Recibe la hidratación Urs Kassigar y un poco más atrás vemos a Juliette Bertet. Van justamente por Celia Guerri y se irá conformando otro grupo en esta misma persecución. No, más allá de persecución, de resistencia, porque es muy difícil que lleguen. Ya pierden más de 1.39 y sufre Pauline Ferrand-Prevot. Adelante, Antonia Niedermayer es quien se pone ahora en esas mismas condiciones de marcar el ritmo a 11.1 kilómetros que todavía nos quedan en el ascenso. Y cómo pesan las piernas de Noemi Rueck, que entregó ya el trabajo para la misma Cédric Kerbaol. Ya se siente extenuada y ya el pedaleo nos muestra el agotamiento de la corredora suiza. Aquí viene entonces el ataque de Demi Vollering a falta de 10 kilómetros y 900 metros, estallando la carrera, exactamente en el pelotón de favoritas, 22 kilómetros por hora. Vamos a ver qué logra hacer Marlene Rosser y Kasia Nievadoma, que le siguen a su rueda. Recordemos que pues la corredora Demi Vollering pues va cumpliendo el guión prácticamente al milímetro, sabía en qué momento debía atacar. Esto va a quedar solamente para 4 ciclistas. Se sostiene Antonia Niedermayer junto a Kasia Nievadoma, Paula Blasi tratando de conectar en la gestión del ritmo máximo. Marlene Rosser, que aguanta el maillot amarillo del equipo Movistar, permanece en la parte trasera siguiendo la rueda de Demi Vollering. Lau. Lodarczyk se queda atrás, Elisa Longo también, y nuevamente mantenemos el top 3 de la general individual. Un movimiento solamente de salida y de cambio de ritmo para Demi Vollering y ya hace la selección más importante hasta el momento, faltando 10.5 kilómetros, y deja solamente a Reuser, que se defiende bien, que no se desespera, que conecta la rueda de Vollering y que deja también muy conectadita a Kasia Nievadoma. 3 corredoras que empiezan también a llevar un guión importante en el ascenso con el ritmo que marca. Alcanzan los 18 kilómetros tal vez en el ascenso, esos cambios de ritmo que hace Vollering, la campeona europea, que sin duda alguna está lista para seguir aguantando y sobre todo atacando. Esta fue la salida que tomó del cambio de ritmo, aprovechando esa curva hacia la derecha, y que por supuesto iba dejando también a otras corredoras. No pudieron responder las ciclistas del UAE. No estuvo Lodarczyk, no estuvo Blasi, ni tampoco Elisa Longo. Niedermayer ya con lo justo le servía el trabajo hasta este momento a Kasia Nievadoma, quienes ya por su cuenta tendrán ese trabajo importante para ver quién será la ganadora. ¿Quién va a coronar el Mont Ventoux? Todo se inclina al favoritismo de Demi Vollering, pero mucho cuidado, porque ese amarillo le ha dado mucha fuerza y resistencia a la misma Marlene Rosser. Bueno, aquí las tenemos entonces. La favorita indiscutida viene de ganar el Giro de Italia. Antes se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja, en la Flecha Valona, en el Tour de Flandes. Ha sido campeona de las 3 grandes vueltas. Es considerada en la actualidad la mejor ciclista del mundo y no por menos la vemos llena de confianza, cumpliendo exactamente el guión de lo que se esperaba. Ha puesto la mirada fija en el Mont Ventoux, desatando la locura aquí en el gigante de la
Provenza, un poco más de 10 kilómetros de la línea de meta, sosteniéndose muy bien Marlene Reuser, la líder de la clasificación general, propiamente a su rueda, y bueno, se va a desatar entonces la locura frente a un cambio de ritmo que ha sido violento. Rodaban todavía más de 9 corredoras en carrera y esto ha dejado clavadas totalmente a sus rivales directas. Aquí vemos a Elisa Longo Borghini junto a Paula Blasi tratando pues de dosificar un poco en medio de esta ruta. Sostiene Kasia Nievadoma ya con la boca abierta, con la lengua afuera también, de lo que nos está reflejando la dureza de este puerto mítico de montaña que por primera vez hace presencia en el ciclismo femenino, Lau. Y que está dejando a las mejores en el ascenso. En este momento ya superamos los más de 1000 metros sobre el nivel del mar, llegaremos sobre los 1900 en rampas que ahora están en sobre el 9%, que todavía no muestra su dureza. Es que también la longitud del ascenso marca mucho sobre lo que cada una de ellas debe administrar en cuanto a fuerzas y energía en sus pedalazos. El top 3, las 3 mejores de este Tour de Francia femenino y una que entra en esta conversación por su resistencia. Marlene Reuser del Movistar Team. Viene el movimiento, cambio de ritmo para Kasia Nievadoma, que quiere ponerse adelante, que quiere abrir un hueco, pero no se desesperan. Mira por encima del hombro Marlene Reuser a ver si vendrá la salida de Demi Vollering, que trata de acomodarse un poco más. Conocen muy bien el estilo de cómo corre cada una de ellas. Se han estudiado bastante y creo que tal vez por eso es que no se desesperan. Conocen y entienden de lo que puede hacer Kasia Nievadoma, la corredora polaca que estuvo muy cerca y que pues ahora para la general individual está a 1 minuto 17 segundos. Entonces, largas no puede haber muchas, porque todas las diferencias también se pueden marcar, sobre todo en este caso pues para asaltar el primer lugar, pero también manejando los tiempos que se dan entre el segundo y el tercero. Esa salida de Nievadoma también pone la atención sobre la carrera. Bueno, veíamos que Demi Vollering la estaba buscando justamente antes del ataque, elegía pues mirar hacia el otro costado y ahí la tenemos entonces a Kasia Nievadoma con un cambio de ritmo explosivo en uno de los muros más duros que también sigue ofreciendo esta ruta, una ciclista que no es la típica ciclista fría, sino que corre pues más allá, con el corazón, con el instinto, famosa y lo hemos mencionado muchas veces por su estilo ofensivo, impredecible y también pues creo que con mucha agresividad y tratando pues de hacerse una posibilidad de que en medio de esta vigilancia que hay entre Marlene Reuser y Demi Vollering pues haya alguna propuesta personal. Aquí cuando ataca entonces Demi Vollering vamos a ver la respuesta de Marlene Reuser, que le sigue a su rueda de sentada, demostrando también gran capacidad. Sin embargo, estos cambios de ritmo que no le vienen muy bien a las piernas de Marlene Reuser, vamos a ver si cuando se detenga el movimiento es capaz de continuar manteniendo la rueda de Demi Vollering, en qué momento se va a detener, porque Demi Vollering no conoce la palabra rendirse. Aquí ya se le pone entonces solamente a unos pocos segundos a Kasia Nievadoma, pendiente del 9%, sufriendo Marlene Reuser, pero con mucha valentía también enfrentando esta propuesta que cae sobre sus hombros al ser líder de la clasificación general, Lau. Pero además bastante estratégica Marlene, porque ella no sale en esa misma persecución inmediatamente, sino que se queda mirando a Demi Vollering y le dice, bueno, ¿vas a hacer algún movimiento? ¿Qué vas a hacer? A mi rueda no te vas, a mi rueda no te quedas. Y hace también y obliga que la misma Vollering también se ponga adelante y Reuser se mantiene en ese mismo paso que impone la campeona europea. Se van acercando para cerrar ese hueco que había logrado abrir Kasia Nievadoma, que se mantiene adelante y donde nos quedaremos nuevamente con 3 en punta. Un poco más atrás vemos a Elisa Longo Borghini también trabajando junto con Paula Blasi, Cedric Kerbaol y la presencia también de Antonia Niedermayer. Este es el grupo donde está la mejor joven de la carrera, dejando algunas distancias, pero que se irán recortando. Estamos a 8.6 kilómetros de coronar el puerto.
Y no hubo descuento. En este momento resigna entonces su ofensiva Demi Vollering, se pone a la rueda de Marlene Reuser, sacándose todo lo que tiene de encima. Entonces tenemos a Kasia Nievadoma, que no teme por intentar ganar. Yo creo que hoy en un día totalmente impredecible, donde esperábamos que la propuesta viniera directamente del France DJ, se ha atrevido una Kasia Nievadoma para volver a intentarlo. Pero aquí nadie se rinde. De nuevo entonces, después de un pequeño respiro, insiste Demi Vollering cuando la pendiente está sobre el 8%. Recordemos que la parte más difícil de este puerto va a ser sobre los últimos 6 kilómetros, donde van a quedar totalmente expuestas al viento, donde la ruta también se va a poner un poco más difícil por el asfalto sobre la piedra caliza, pero nada, que la logran cerrar con mucha convicción. Ha salido Kasia Nievadoma y con mucha resistencia y valentía se ha sostenido Marlene Reuser, demostrando también que quiere ser una de las campeonas de este Tour de Francia. Y por eso le aguanta el ritmo a Vollering, que igual pues no se ve tan explosiva como el día anterior. Tendrá también una reserva, algo más escondido, o simplemente es que no tiene de dónde más sacar. Estos apenas son algunas preguntas que surgen con respecto a los movimientos que hemos visto en estos metros anteriores. Sobre todo viendo que a veces el pedaleo de Vollering lo pone a dudar a uno en si tendrá o no tendrá un poco más, o si por el contrario está trabajando con lo justo y con lo cual tenga que regularse. Apenas son 6 segundos que ya gana Kasia Nievadoma, que se mantiene adelante a 8.3 kilómetros de la línea de meta y que sigue trabajando sola, tratando de seguir soltando, de abrir un poco más la distancia con quienes la persiguen. La líder, Marlene Reuser, y por supuesto el segundo lugar de la general individual, que es Demi Vollering. La lucha por la etapa y por la general, y todavía lo que hay es ascenso por delante. Nos quedamos todavía y nos seguimos sosteniendo sobre el 10% de inclinación, y el ritmo que marca ahora en el ascenso de 18 kilómetros por hora para Kasia Nievadoma, quien ya supo ganar un Tour de Francia y que hoy también pelea en esta mejor posición. Es la tercera, querrá ganar un poco más de casillas, querrá salir a sorprender mucho más, tiene que salir a trabajar y obliga en este caso a la líder, a Marlene Reuser, a ponerse condiciones en esta misma persecución. Sí, exprimiéndose al máximo. Yo no creo que haya perdido potencia Demi Vollering. Pienso que es una corredora que corre pues de manera táctica, sabe que tiene que regular su ritmo en medio de esta parte inicial de la ruta, porque un movimiento definitivo, un movimiento demasiado explosivo, no va a perdonar las piernas de una ciclista impulsiva. De pronto pudiera estar pasándole factura en esos últimos kilómetros a Kasia Nievadoma, la manera tan agresiva con la que ha salido en medio de este pelotón. Creo que Demi Vollering está corriendo de forma inteligente, solventando esta primer parte, conociendo la exposición que tiene este puerto en la parte final, donde pues ya los últimos 6 kilómetros vamos a salir a una zona totalmente descubierta del bosque para entrar en ese paisaje lunar, bueno, que siempre podemos decir que se aprecia aquí en el Mont Ventoux. Entonces, bueno, vamos a ver qué puede llegar a presentar esto, donde todavía falta de 7 kilómetros y 800 metros se defiende Marlene Reuser. Y las favoritas del día, según las casas de apuestas, esto antes del inicio de la etapa, aparecía con 4 estrellas Demi Vollering, Nievadoma con 3 igual que Marlene Reuser, Pauline Ferrand que presentaba 3 estrellas junto a Paula Blasi, a Isabella Holmgren, Longo Borghini, Niedermayer y Bunel con 2 estrellas igual que Van der Breggen, Cavalar, Lecourt, Plodarski, Fischer Black, De Vries, Herbaol, Peters, Bienke y De Jong con 1 estrella. Yo todavía me la sigo jugando Lau con Demi Vollering. Creo que se va a ahogar un poco en medio del terreno Kasia Nievadoma por el movimiento explosivo y además aproximándonos a la parte más difícil de este puerto de montaña. Sin duda alguna, Kasia arriesgó a 8 kilómetros de meta, donde vino la salida, y pues tampoco con una respuesta inmediata. Sin embargo, ya le toman 35 segundos sobre Marlene Reuser y Demi Vollering, 7.3. Le restan en el ascenso, llegando ya sobre los 1300 metros, y todavía viene el esfuerzo mayor de Kasia Nievadoma, la corredora polaca, que de todas maneras necesita seguir ganando segundos para la general individual
individual para coronar el Mont Ventoux, para ver cuánto más puede alcanzar en este Tour. Bueno, continúa entonces Kasia Niewiadoma, 7 kilómetros y 200 metros, ya 44 segundos. Está tomando frente a Demi Vollering y a Marlene Reusser. Lo había anunciado desde la salida en este Tour de Francia femenino. Dijo que la carrera se iba a decantar mucho antes de pasar el Chalet Reynard, a 6 kilómetros, 2 kilómetros de la cima, en esta subida al Mont Ventoux. Pues esta corredora polaca esperaba que diferentes corredoras, empezando por ella misma, pudieran probar suerte en el bosque antes de la sección más expuesta al viento, justamente para tener algo de ventaja, porque es que se dice que después de que salgamos de este terreno un poco más boscoso, Lau, el viento sopla a 43 kilómetros por hora, lo que ahí pues necesita tener alguna distancia de diferencia frente a sus rivales para que pues de alguna manera pues el beneficio contra el viento no pueda perjudicar su rendimiento. Aquí mientras Marlene Reusser está siendo o viéndose más bien obligada a hacer el trabajo de persecución, una corredora pasista que sabe controlar los vatios, los números, y donde seguramente en cualquier momento va a venir otro ataque de Demi Vollering, que usa un poco más de cadencia, que sigue regulando la fuerza, tratando de colaborar en conjunto para que no se les vaya muy lejos la propuesta que en este momento con la ofensiva está sosteniendo como gran protagonista a Kasia Niewiadoma. Sí, pero ojo, porque Kasia ya les va a tomar casi el minuto. Está a 52 segundos y pues esto es algo que tienen que trabajar muy bien y regularlo. A 6.8 kilómetros de la línea de meta, de todas maneras, sabemos que si Vollering tiene las condiciones en un acelerón como este, en un cambio de ritmo, pueda llegar a recortar esa misma diferencia y a ver si logra soltar en este caso a Marlene Reusser, que es su principal objetivo para ponerse adelante en la general individual, teniendo en cuenta que tan solo está a 12 segundos y es el tiempo que deberá recortarle y pues obviamente sacarle un poco más a la corredora suiza que hoy viste de amarillo. Este es el tercer grupo donde está Antonia Niedermayer, la líder de las jóvenes, junto con otra de sus compañeras de equipo, Elisa Longo Borghini, y la presencia también de la misma Paula Blasi. Cedric Kerbaol también sufriendo en los kilómetros de ascenso a 6.5. Se mantiene adelante Katarzyna Niewiadoma, tomando un ritmo muy interesante, se le ve muy bien en su pedaleo, se esfuerza al máximo, pero se siente bien la corredora del Canyon SRAM. Bueno, realmente un carácter indomable, aquí apretando los dientes, pendiente del 8%. Es una corredora que sabe emocionar siempre con esa agresividad, con esa arrancada que tiene, con esa explosividad, que pues no duda, si ve una oportunidad o nota una debilidad de sus rivales, ataca sin importar la distancia, sin importar cuánto falte, incluso viéndose en algunos casos perjudicada directamente. Hoy no ha temido, pues he visto también proporcionada esa posibilidad frente a la vigilancia que tenía Marlene Reusser con Demi Vollering, y aquí la tenemos con esa mentalidad de acero. Faltan 6 kilómetros y 300 metros, cada vez salimos más del terreno boscoso y bueno, la diferencia es de 51 segundos, Lau, que realmente no equivale a mucha distancia, serán aproximadamente unos 300 metros de diferencia, pues teniendo en cuenta la pendiente que ofrece este Mont Ventoux. Entonces, en caso de que Demi Vollering o Marlene Reusser tengan las piernas, todavía le pueden llegar a cerrar esta distancia que en este momento está siendo notable, con el aplauso del público, que aunque estaba algo restringido, todavía se encuentra mucho público aquí a falta de los últimos 6 metros hacia la línea de meta. Con el estímulo del público, Lau, sigue rodando Kasia Niewiadoma al frente. Qué espectáculo el que nos está brindando también la presencia de los máximos animadores al borde de la calzada, alentando el paso de las corredoras y adelante, dándole fuerza y aire a Katarzyna Niewiadoma, que se mantiene al frente, rodando sola. Además, porque se le siente la confianza en sus piernas, ahora que le aguante para los 5.8 kilómetros finales. Atrás, ese segundo grupo, persiguen
Marlen Reusser, la líder de la general individual. Demi Vollering, la segunda en la clasificación a 2 segundos. Más concentración, más control sobre dos corredoras que están pensando en si logran en algún momento acechar la posición que tiene adelante Kasia Nevadoma, que está oscilando ya la diferencia del minuto, marcando un ritmo bastante controlado. Y un tercer grupo un poco más atrás. Aparecen otras de las llamadas a estar metidas en ese top 10 que defienden posiciones en el top 10, como el caso de Lisa Longo Borghini, que recordamos es cuarta en esta clasificación general individual. Las espera lo más alto del Mont Ventoux y nosotros nos asomamos para ver qué tanto más puede hacer Kasia Nevadoma, quien ya a 5.5 kilómetros supera el minuto, administra la diferencia y mantiene un ritmo en el pedaleo que todavía la deja con mucha esperanza de coronar el Mont Ventoux. Me recuerda pues esta corredora que hace un par de años se imponía en la clasificación general del Tour de Francia, siempre con mucha convicción, Kasia Nevadoma, que me encantaría que se impusiera allí en la cima, en lo más alto del Mont Ventoux, porque siempre pues ha reflejado esa valentía. Es una corredora que cree en sí misma, en sus posibilidades, que prefiere pues no irse de una carrera sin haberlo intentado, ¿no? Una situación pues que refleja también siempre en su forma de correr, prefiere reventar en el intento y perderlo todo antes de quedarse con la duda de qué hubiera podido pasar si hubiera atacado, y aquí la estamos teniendo pues en una posición privilegiada. 1 minuto 11 a favor de Kasia Nevadoma. Dentro de muy poco podría convertirse al menos en la líder virtual de la competencia. Recordemos que salió a 1 minuto 17 de la líder Marlen Reusser, que se defiende con uñas y dientes en la parte trasera del pelotón, incluso favoreciendo a Demi Vollering, que solamente se ha sostenido a su rueda. El público que la alienta a Kasia Nevadoma camino a los últimos 5 kilómetros y 200 metros de la etapa. Justo estamos aquí en el punto de transición donde la carrera ya abandonó el bosque y bueno, se adentra en ese desierto de piedra, el Mont Ventoux. Esta frase pues también, el Mont Ventoux, que hace referencia al viento. Ya anunciábamos que se puede llegar a encontrar por encima de los 45 kilómetros por hora y que hoy pues seguramente cobrará con más fuerza al estar en solitario esa resistencia de Kasia Nevadoma. Todo retumba en el Mont Ventoux con la presencia del ciclismo femenino y la historia que se está escribiendo en el ascenso a este mítico puerto. Se siente con confianza, está con toda la energía, con toda la disposición, pero además con la esperanza de mantenerse adelante. Kasia Nevadoma, 1 minuto 15 en este momento y los segundos seguirán contando para ponerse al frente de la general virtual. 4.8 kilómetros le quedan a la corredora polaca atrás. El trabajo de Marlen Reusser y Demi Vollering, que todavía no muestra la explosión. Me parece que hay demasiado control y se les está escapando. Una corredora que ya acecha el primer lugar de la general individual, que por unos segundos está peligrando esa misma posición. Toma la hidratación, respira profundo. Aquí el oxígeno también deja sus reservas, puesto que estamos superando los 1.400 metros sobre el nivel del mar e iremos más alto cuando ya las dos corredoras que van en este segundo grupo, Marlen Reusser y Demi Vollering, pasan por la pancarta de los 4 kilómetros finales. Y esto lo que está dejando un poco más atrás, apenas para superar los 5 kilómetros y pasando esta pancarta, el punto de referencia que teníamos antes y que ahora toman en esta posición las siguientes corredoras: Elisa Longo Borghini, Paula Blasi, Cédric Kerbaol y Antonia Niedermayer. Y entre ellas también se van refrescando, porque todo quema en el cuerpo cuando asciendes el Mont Ventoux, y este era el momento en el que ya Kasia Nevadoma es líder virtual de la general individual, toma los segundos a su favor y se pone al frente, obliga a una reacción. ¿Tendrán o no tendrán piernas para recortarle el tiempo? Todavía son 4.3 kilómetros para poder resolver todas las incógnitas, pero se le ve muy bien en el ascenso a Kasia Nevadoma.
Máximo drama estamos teniendo aquí en el cierre de etapa. Por primera vez en la historia, una llegada en alto en el mítico Mont Ventoux. Aquí en la séptima etapa, en la etapa reina. Sirve como el juez definitivo de la carrera entre la líder Marlen Reusser, entre Demi Vollering y entre Kasia Niewiadoma. Así aparecían las diferencias esta mañana. Era líder Marlen Reusser, 12 segundos nada más sobre Demi Vollering, 1.17 exactamente la diferencia que está manejando en este momento Kasia Niewiadoma para ser la líder virtual de la competencia. Un poco más atrás ya veíamos a Elisa Longo Borghini, pues que se encuentra junto a Paula Blasi, junto a Antonia Niedermayer, ya dejando más de 1 minuto 39, pero la situación se les está saliendo de las manos en esta etapa reina, que pues ya ha entrado oficialmente en esta parte desértica, tras superar pues la parte boscosa de la carrera. Vemos entonces que sigue entregándolo todo. Katarzyna Niewiadoma pendiente del 6%, un poco más favorable, y en agonía pues se le ve también a Marlen Reusser, que trata de defender como puede también, manteniendo esa posición aerodinámica. La veíamos cogida desde la parte baja del manillar, siempre con esa posición de contrarrelojista, y bueno, yo creo que todavía Demi Vollering tiene algún cambio más para hacer en medio de este recorrido. Seguramente lo tendremos un poco más adelante. Su objetivo, más allá de ganar la etapa, es tener el descuento, principalmente con Marlen Reusser. Yo creo que sobre la parte final le puede estar descontando a Marlen Reusser estos 12 segundos. Demi Vollering y Marlen Reusser trabajando por tratar de hacer algo más, pero es que mira lo que están perdiendo. 1 minuto 20 segundos. El viento que aparece con una velocidad de 19 kilómetros por hora, que endurece el ascenso a 3.6 kilómetros que todavía le quedan a Kasia Niewiadoma para cerrar la puerta del Mont Ventoux y ser ella la reina de la montaña en esta séptima etapa. No hay nada escrito, se juega la etapa, se juegan los tiempos de la general individual, un podio excepcional que nos está dejando hasta el momento esta edición 2026. Y es que hay conversación y están tratando de dialogar para ver si puede haber un cambio de ritmo, que incluso en los mismos relevos, pero están con lo justo. Y la misma Marlen Reusser pues apenas está entregando el máximo que ella tiene, no hay de dónde más sacar, es lo máximo que puede entregar la que en este momento viste de amarillo, pero que está perdiendo la camiseta con Kasia Niewiadoma. 1.600 metros sobre el nivel del mar. Parece que amaneció más fuerte de lo que esperábamos la corredora polaca. Qué cadencia la que está teniendo Kasia Niewiadoma, siempre manteniendo muy fiel a su personalidad. Un momento pues digamos clave en lo que pueda ser el desarrollo también de la clasificación general, que está teniendo un vuelco total con la corredora polaca, que atacó sin temor, con mucha valentía, más de 5,5 kilómetros hacia la línea de meta. Ahora pues llegando también a estos últimos 3 kilómetros que están totalmente descubiertos de vegetación, y que bueno, al marchar en solitario pueden llegar a afectarla, a diferencia de lo que pudiera estar proponiendo Demi Vollering con Marlen Reusser, que se enfrentan pues a este esfuerzo un poco compartido de esta manera pues con los relevos que están manejando. Si el viento de cara se intensifica, esto va a perjudicar directamente a Kasia Niewiadoma. Sin embargo, está ganando una renta a su favor bastante notoria. Ya es 1 minuto y medio completamente a falta de 3 kilómetros. Ya vemos también aquí la presencia de Elisa Longo Borghini, de Paula Blasi, de Cedric Baol y de Antonia Niedermayer, donde la que más trabaja es Elisa Longo Borghini, con mucha capacidad, con mucha experiencia, tratando pues de sostener ese ritmo, pero creo que muy lejos de las aspiraciones, al menos, de quedar en el podio de esta carrera. De pronto sí, para defender un top 5 de la clasificación general, que sería muy importante. A lo lejos se ve ya la cima, entonces cuando parece que no se da ningún descuento, no se le ve también muy buena cara ni a Demi Vollering ni a Marlen Reusser para pensar, Lau, en que pudiéramos tener una ofensiva muy explosiva de cara a la neutralización de Kasia Niewiadoma, que podría convertirse en leyenda al coronar por primera vez en este Tour de Francia el mítico Mont Ventoux.
Y también hay que decirlo, cortarle la racha que traía Demi Bollerin de haber ganado los míticos puertos que se han trazado a lo largo de estas competencias, porque recordamos incluso que una vez van apareciendo estos puertos importantes en los diferentes trazados de las ediciones pasadas, pues en el 2023 tuvimos el Tourmalet. Y ahí lanzó un ataque sobre las rampas finales en medio de la niebla y además llevando también una situación similar, porque la tenía con Van Vleuten y se iba luego Van Vleuten y hubo un ataque y Van Vleuten le decía, yo no voy a tirar, lo vas a hacer tú, y la obligó también a atacar y a irse adelante. El viento que sopla bastante fuerte, que también pesa sobre las corredoras. Y a propósito de esos mismos puertos, ganó el Alpe d'Huez en el 2024 y el Glandon también en ese mismo año, en ese mismo 2024, para hablar solamente de los míticos puertos que había coronado Demi Bollerin en el Tour de Francia femenino, porque en la Vuelta a España también Lagos de Covadonga fue para ella. Hoy esa racha se la puede estar cortando Kasia Niewiadoma a 2.5 kilómetros de la línea de meta, de lo más alto de este Mont Ventoux, ya tomando una ventaja de 1 minuto y 40 segundos. La corredora del Canyon SRAM viene con toda, viene con fuerza, viene con energía. Una excelente noche, una máxima recuperación y toda la reserva de energía que tenía para este día especial y coronar a la reina. Y aún nos queda Tour, porque sin duda alguna las últimas etapas también serán muy interesantes, pero esta estaría sentenciando mucho en la general individual. Bueno, apretando los dientes estoy yo con Kasia Niewiadoma. La verdad que me emociona mucho ver a Kasia haciendo esta exhibición sensacional, diría yo que agónico, pero histórico, porque después de tal sufrimiento, pues vale la pena valorar también ese esfuerzo de la ciclista polaca, de Kasia Niewiadoma, que pues ha dado una lección también de coraje que quedará grabada en las páginas de oro del ciclismo mundial, atacando lejísimos de la línea de meta sin temor. Aquí la tenemos ganando una diferencia que creo que va a lograr imponerse allí en la línea de meta. Le faltan exactamente 2 kilómetros y 100 metros, 8% de pendiente, 22 kilómetros por hora. Esto habla también de la gran condición que está demostrando Kasia Niewiadoma cuando va a cruzar la pancarta de los últimos 2 kilómetros. No se ha conformado con el podio, ha aplicado pues ese mantra que siempre pues es muy fiel a sus características de no irse jamás de una carrera sin haberlo intentado, aprovechando esta tremenda dureza pues en medio de la ruta, esa convicción, esos sueños que son siempre claros. Pues hoy en este instante rueda en solitario hacia la cima, sorteando sin miedo el viento, las piedras también de la ruta, el calor sofocante. Creo que definitivamente no podemos tener un mejor escenario. Aquí parece que hay crisis para Demi Bollerin, para Marlene Reusser, que van a ser capturadas desde la parte trasera por Paula Blasi, por Antonia Niedermayer, por Cédric Kerbaol, por Elisa Longo Borghini, que venían en esa persecución. Ninguna de las dos que tuvo la respuesta esperada en sus piernas, donde se va a imponer el Canyon SRAM muy seguramente. Le van a quedar solamente 1 kilómetro y 900 metros a Kasia Niewiadoma para alzar los brazos por primera vez allí en la cima del Mont Ventoux. Va por la etapa Kasia Niewiadoma, corredora del Canyon SRAM, dorsal 21, es de Polonia, ya ganó un Tour de Francia femenino y quiere acercarse al segundo título. Lo hizo en el 2024 y en el 2026 por ahora muestra condiciones. Es líder virtual de la carrera con diferencias mínimas que de todas maneras pueden funcionarle, porque atrás no hubo de dónde más sacar energías para poder controlar la salida de Niewiadoma. Le dieron muchas largas, no hubo posibilidad, y creo que dentro de ese diálogo entre la misma Bollerin y la misma Marlene Reusser se esfuma la opción de ponerse adelante. Veremos las diferencias cuando crucemos la línea de meta, pero era el momento de que si Bollerin tenía las condiciones, era pues precisamente para ir en el 1-1 con la misma Niewiadoma, algo que ya hemos visto en carreras anteriores, pero que en este escenario completamente árido deja adelante en solitario a 1500 metros de la meta a Kasia Niewiadoma, toda sufriendo en las piernas el duro ascenso al Mont Ventoux.
Aquí ya de lado a lado, un poco pues con la agonía que ya es notable para Marlen Reusser, para Demi Vollering, que ya sienten cómo se les aleja la opción frente a una Kasia Nievadoma que está haciendo historia pura hoy en medio de esta etapa reina. Faltan solamente 1 kilómetro y 400 metros, el viento que acecha con mucha fuerza, mientras pues Nievadoma está acariciando con los dedos una de las hazañas más grandes que se puedan ver en el Tour de Francia, hoy en un Tour de Francia también, pues como hemos mencionado desde el inicio, que sigue creciendo con el tiempo en su intensidad, en su dureza, que iniciaba hace algunos años solamente con 12.000 metros de desnivel positivo y ahora la tenemos en 18.000 metros de desnivel positivo, y pues esto habla también pues de esas cualidades que hay que tener incluso para culminar una carrera como esta. Aquí tenemos entonces la velocidad del viento 19 kilómetros por hora, pero la diferencia que se mantiene estable para Nievadoma, que ha elegido la cadencia perfecta. Esto hace parte también de ese conocimiento personal que se tiene de sus propias cualidades. Está por entrar en el último kilómetro, en este momento 1:43 de ventaja el maillot amarillo, que también será de Kasia Nievadoma, porque no solamente está acariciando la victoria de etapa Lau, sino que es la líder virtual y posiblemente la líder ya real del Tour de Francia femenino, asaltando la clasificación general a falta de la jornada de mañana también que vamos a tener y del cierre el próximo domingo. Entrando ya el momento en el que la pancarta nos anuncia que tan solo le queda 1 kilómetro a Kasia Nievadoma para hacerse la reina en el Mont Ventoux, y es justo este instante en el que vemos cómo la corredora cruza esta pancarta. Lau, vamos a entrar sobre estos últimos 900 metros de ascenso para que la historia se haga cada vez más grande en el ciclismo femenino, donde el Mont Ventoux ve acercarse sola a Kasia Nievadoma y la emoción se pone a flor de piel, y eso que el Tour todavía no ha terminado, pero la etapa reina te entrega toda la pasión del ciclismo y toda la entrega de estas corredoras. Nievadoma va por la etapa y por el liderato de la carrera. Le está sacando más de 23 segundos en la general a Marlen Reusser y más de 35 en este caso a Vollering, que de todas maneras siguen en ese segundo grupo, resistiendo a 1 minuto 42 segundos. Nos quedan 830 metros. El ritmo no baja en el pedaleo de la misma Kasia Nievadoma, que va a dejar su nombre escrito en el Mont Ventoux. ¿De qué manera lo está haciendo? Se está parando en los pedales, rampas del 10%, que es un porcentaje que poco se desapareció. Si bajábamos al 9%, lo más suave del 6%, pero este Mont Ventoux no da tregua, no te da respiro, y eso tampoco lo encontraron ni Marlen Reusser ni Demi Vollering, que van aquí con lo justo a 1:45. Ahí las tenemos entonces, ya sufriendo el viento de costado, que en medio del dolor, de la agonía, sigue acompañando a uno de los más grandes esfuerzos de Kasia Nievadoma, seguramente en este Tour de Francia. Tiene en sus hombros el peso de la historia. La primera en este gran templo del ciclismo, cruzar la meta en el primer lugar, que seguramente va a tener un significado que trasciende el propio Tour de Francia, porque el Mont Ventoux es uno de los máximos altares del ciclismo mundial, donde ya hemos visto nombres demasiado importantes también para el ciclismo femenino, como Eddy Merckx, que bueno, recordemos que alguna vez coronando allí el puerto de montaña necesitó ponerse oxígeno por lo asfixiante que llegó, lo asfixiado que llegó a la línea de meta. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Kasia Nievadoma en la cima después de este esfuerzo tan alto que está consumiendo, aquí apretando los dientes al límite de sus posibilidades, ya corriendo con el corazón y generando lo que va a ser esa inmortalidad deportiva, porque cuando se hable de Kasia Nievadoma en el futuro vamos a decir que fue la primera mujer en coronar, en inscribir su nombre allí en el Mont Ventoux. Está solamente a 370 metros, Lau, una consagración también, una forma de demostrarle al mundo que el ciclismo femenino es valiente, que es de instinto, que se puede derrotar a las estructuras más fuertes a cambio también de corazón y no solamente de números. 300 metros para la consagración, para levantar los brazos allí en la cima del Mont Ventoux.
nunca bajó el ritmo, atacó a 8 kilómetros de la línea de meta en pleno ascenso al Mont Ventoux y no hubo quien la detuviera. Es Katarzyna Niewiadoma, que está a 200 metros de culminar este duro ascenso, de derribar a un gigante como lo es este Mont Ventoux y de hacerse a lo más alto para decir: yo soy la reina de esta etapa, en una carrera que ya supera las 4 horas que partió desde la Bolsufón y que abrió las puertas hacia el Mont Ventoux. Estamos completando 146 kilómetros y 800 metros y mira el momento en el que decide salir Demi Vollering para soltar a Marlen Reusser, cuando ya vemos llegar y acercarse con toda la emoción a Katarzyna Niewiadoma. Le quedan poco menos de 50 metros para culminar esta dura etapa y el tremendo ascenso al Mont Ventoux. Va a cruzar la línea de meta Katarzyna Niewiadoma, es la reina en el Mont Ventoux, gana la etapa y está muy cerca, casi lista para la general individual. Va a ser la nueva líder de esta clasificación. Demi Vollering soltó en este caso a Marlen Reusser a 400 metros de la línea de meta. Está sacándole tiempo a quien hoy se está despidiendo de ese amarillo de líder, pero Reusser se defendió hasta donde más pudo. Aplausos para la suiza, que logró sostenerlo por ciertos días y por ciertos kilómetros, pero acá estaba claro que solo las mejores en el ascenso, que solo las mejores estaban listas para asaltar las posiciones de la general individual. Y aunque no fue explosiva y aunque le faltó un poco más a Demi Vollering, de todas maneras quiere ganarle, ser segunda en el Mont Ventoux, y marcamos las diferencias para lo que va a ser la nueva general individual. Se hace eterna la llegada, pero es allí donde el gigante va a ver llegar una a una. El segundo lugar para Demi Vollering, para la campeona europea, que llega ya exprimiéndose al máximo, tomando los 75 metros finales y esos pedalazos sobre su bicicleta para cruzar a más de 1 minuto 17 segundos. Y aquí son diferencias mínimas por las mismas bonificaciones que se tomaron en la línea de meta y pasaron a Marlen Reusser. Llegó Elisa Longo Borghini, de donde apareció la italiana, que va a ser tercera en la etapa. Esto es una locura en la llegada al Mont Ventoux. Bueno, tenemos entonces un poco de hundimiento para la clasificación general de parte de Marlen Reusser, pero también un destacado ofensivo movimiento también de parte de Demi Vollering, que logra un descuento. Iban perdiendo casi 2 minutos, sale en esa aceleración. Vamos a ver cómo queda la clasificación general, pero aquí tenemos a Kasia Niewiadoma en medio de lo vacía que está del esfuerzo. Se abraza con Antonia Niedermayer, la corredora polaca, que ha cruzado la línea de meta en solitario, bajo pues digamos que esta imponente montaña, bajo todos los componentes que tuvimos en contra, el viento, pues digamos también esas estructuras más fuertes que supieron manejar mejor el ritmo. La verdad que cruza esa línea de meta con una ventaja suficiente todavía para acceder al maillot amarillo, sabiendo sufrir hasta el último suspiro, manteniendo firme frente a esas ráfagas de viento que pues pudimos ver por encima de los 20 kilómetros por hora, y veremos entonces de qué manera pues vaya a ser el desarrollo de este final de Tour de Francia con lo que ha dejado esta jornada. Aquí con una Kasia Niewiadoma que llegaba levantando los brazos en mezcla de emoción, de lágrimas, también de incredulidad, pues de lo que había conseguido. Realmente la emoción que era clara en una gran exhibición de coraje, de fe, de valentía, del ciclismo femenino, poniendo su nombre, el primer nombre en el Mont Ventoux, que va a ser para Katarzyna Niewiadoma Fini. Una tremenda etapa que construyó Katarzyna Niewiadoma y que por supuesto pues veremos los mismos resultados de todo lo que logró para lo que va a significar en este momento también la general individual.